en el libro de Primera de Samuel 9, vemos a Samuel entre los profetas. ¿Qué pasó cuando Saúl estaba entre los profetas? Que el Espíritu de Dios vino sobre quién? Sobre Saúl. ¿Y qué aconteció? Profetizaba. Es decir, se activó ese soplo, lo cual, ¿verdad?, le da la capacidad a la persona de declarar y de anunciar lo que viene mediante el Espíritu Santo. Porque el ser humano no tiene la capacidad de conocer el futuro. El único que tiene la capacidad de conocer el futuro, ni siquiera el diablo, ni siquiera los demonios. El único que conoce los tiempos y las edades se llama Dios. Y el ser humano puede acceder a ese tiempo mediante la inspiración divina. Usted me dirá, ¿cómo así? Por eso cuando en Babilonia se presenta el problema, ¿verdad?, en el tiempo de Daniel, del sueño que él tuvo y el rey se turbó, él quería saber el sueño y su interpretación. Y el rey manda a buscar a los sabios de Babilonia, astrólogos, magos, todo el mundo. ¿Para qué? Para que le declarasen qué cosa, el sueño y su interpretación. Y si no se lo declaraban, ¿qué dice la Biblia que iba a acontecer? Muerte contra ellos. El rey le dio tiempo para que le dijese ya sueño que se le olvidó. Oye, eso. Qué exigencia, que te digan un sueño que a ti se te olvidó. Ahora yo tengo que decírtelo para que tú te acuerdes que fue lo que tú te soñaste. Y la interpretación. Cuando Daniel escucha esto y le hablan al rey de Daniel, un hombre en el cual el Espíritu de los dioses estaba sobre él, ¿qué le dice Daniel al rey? O al capitán, o al que estaba al frente. Le dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Porque el asunto que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogos en este caso, ¿verdad?, era en ese tiempo como una ciencia que estudiaba los movimientos de los astros para poder determinar eventos sobre la tierra. ¿Cierto? Y le dice, no mate a los sabios de Babilonia, porque el asunto que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, lo pueden declarar al rey. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los secretos. Danos tiempo y nosotros vamos a indagar, nosotros vamos a ayunar. Estos hombres se metieron con Dios. Y dice la Biblia, y el sueño fue revelado a Daniel en sueño de noche. Entonces Daniel fue delante del rey. ¿Y qué le dijo al rey? Ay, 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 alma mía, alaba a Jehová. Daniel dice que cuando recibe la revelación, alaba a Dios, ¿verdad? Y reconoce su grandeza y le dice, porque tú conoces los tiempos y las edades, ¿verdad? Tú revelas lo que está en misterio y lo que está en oculto y lo da a conocer a los hombres. Y Daniel va porque ha recibido la iluminación, la inspiración del Espíritu Santo y le da a declarar al rey lo que ha de acontecer. No hay hombre, no hay nadie que pueda saber esto. No hay ángeles, no hay demonios. El único que Isaías dice que desde la antigüedad anuncia lo por venir es Dios. Amén. ¿Por qué Dios? Porque nuestro Dios es un Dios atemporal. Dios no habita en el tiempo. Dios habita en un presente continuo. Eso se llama la eternidad. Por eso el apóstol Pablo habla de la dimensión del Dios que él servía. Dice, él no tiene semejanza de nada de esto que ustedes están adorando. Esto es parte de lo creado, porque en él vivimos y en él nos movemos. ¿Entiendes? Entonces Dios no quiere un tiempo. O sea, para Dios ya nosotros estamos en la Nueva Jerusalén. Ya Cristo vino. Ya todas las cosas han acontecido para él. Porque el tiempo es un factor que existe para la creación, no para el creador. Usted me dirá, ¿cómo así? ¿Cómo comienza el primer libro de la Biblia? Génesis. Bereshit bara shamayim eres. En el principio, Bereshit. La B es la segunda letra del alfabeto hebreo, la B, Bereshit. Todo en la Biblia se escribe con propósito. Bereshit, inicio. Ahora, ¿por qué? ¿Se han dado cuenta que el Señor dice, yo soy el primero y el último? La Lef y la Taf, que son la primera letra y la última letra del alfabeto hebreo. La A, ¿verdad? ¿Tienen conocimiento de eso?
Es decir, desde el principio Dios viene dando a entender que hay alguien anterior a todas las cosas. No comienza por el uno, comienza por el dos, comienza por la B, por la segunda letra. Y Él dice, yo soy el primero y el último. O sea, antes de todas las cosas está Dios. ¿Sí o no? Entonces, estos hombres, ¿qué hacían? Hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia procede de Dios y no de voluntad humana. No es un simple libro religioso, sino una revelación para la salvación. Vamos a ver, ¿verdad? Lo que dice Primera de Pedro, capítulo Segunda de Pedro 1:21. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, por deseo humano, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Número 2. La inspiración es plenaria y verbal. Vamos a ver lo que dice, alguien busque Mateo 5:18, ¿verdad? Mateo 5:18. ¿Alguien lo lee? Ok. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Verdad? ¿Cuál es el contexto de esta palabra? Jesús dice, no penséis que he venido para abolir la ley de los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y ahí entonces el versículo número 18 viene con esta declaración. Plenaria es que toda la escritura plenamente es inspirada por Dios y no solamente una parte. ¿Te entendió eso? Ahora, ¿por qué yo le digo a ustedes que esto es uno de los temas más difíciles hoy de debatir? Porque es el reconocimiento de muchos de nosotros que las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos tienen textos añadidos. ¿Sí o no? Tiene textos añadidos, textos espurios, ¿verdad? ¿Puedo citarle uno? No se asusta. Primero de Juan 5:7. Yo creo plenamente en la Trinidad, pero cuando debato no utilizo este texto bíblico. Eso es en agonía. Número 1. O sea, hay textos que fueron añadidos que no están en los códices más antiguos ni en los papiros más antiguos. Inclusive, es uno de los textos más poderosos para defender el concepto o dogma o regla de fe de la Trinidad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el códice sinaítico, el códice vaticano y los códices más antiguos, no vemos tal fórmula trinitaria. No niega esto la Trinidad, sino un force trinitario. ¿Cómo un force trinitario, milanés? En los primeros siglos había una lucha entre arianistas y trinitarios. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría, uno de los primeros cristianos que, aunque fue posteriormente declarado hereje, tuvo una batalla terrible, ¿verdad?, contra un hombre que se levantó totalmente contra el cristianismo. Negaba el cristianismo. Decía que el cristianismo era falso. Eso no es algo moderno. El cristianismo siempre ha tenido críticos. Y Orígenes de Alejandría, en una de sus obras, dice que los que abrazaban la doctrina de la Trinidad manipulaban textos bíblicos. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado en las aguas, él dijo que el texto tenía una palabra que lo acompañaba y decía: yo te he engendrado hoy. Porque Orígenes, que es pionero de la doctrina del arianismo, aunque Ario, ¿verdad?, es quien sustenta de manera sólida esta doctrina de que Cristo fue creado. Orígenes viene a establecer una base: yo te he engendrado hoy. De ahí viene la idea que Jesucristo no es Dios, sino que es un ser creado por el Padre, un ser poderoso, pero no es consustancial con el Padre. Y Orígenes dice: ustedes manipulan los textos. Y nadie pudo refutar. Había una lucha
Inclusive el Concilio de Nicea del 325, Constantino tiene que armarlo porque había una guerra tan recia en este tema que los cristianos se estaban matando entre ellos. ¿Ustedes sabían eso? Compren Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea para que ustedes vean. ¿Por qué se convoca el Concilio de Nicea en el 325? 300 obispos, una reunión, prácticamente el primer concilio ecuménico de la historia y el segundo de la historia después de Jerusalén en el año 50. Entonces, tenemos este problema. Yo creo plenamente en la Trinidad, pero hasta ahora no he podido yo demostrar la canonicidad del texto bíblico. No lo he podido demostrar. Porque si alguien me dice a mí, tú tienes que demostrarme que ese texto es canónico, yo como cristiano tengo que demostrárselo, ¿sí o no? Y según todo lo que yo he investigado hasta el día de hoy, quien introduce esa porción bíblica, adivinen quién es. Jerónimo de Estridón en la Vulgata Latina del 381. La primera vez que aparece esa expresión. Luego de ahí para atrás y hacia adelante no aparece, salvo en la Vulgata Latina. No aparece. Cuando yo digo que el tema, porque Satanás va a atacar a la iglesia con esto, este es un tema que no es un juego. Especialmente el problema signótico. Cuando hablamos de la inspiración divina, apunte eso ahí, problema signótico. ¿Qué es el problema signótico? Aparentes contradicciones en el texto bíblico, en el texto sagrado. Entonces, ¿qué es lo que establece la inerrancia? La inerrancia establece que no puede haber errores ni contradicciones. Pero el problema signótico te presenta aparentes contradicciones en el texto bíblico, incongruencia en el texto bíblico. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Pudiese mostrarle uno? ¿Le puedo mostrar uno? En Hechos 7, Esteban dice que la cueva de los patriarcas está en Siquén. ¿Sí o no tenemos? Y esa es Macpela que Abraham compró esa heredad ahí. En Macpela que él la compró, que se la quieren regalar. Digo, no, es aquí. Pero Esteban dice que está donde que está en Siquén. Y que la compró Abraham. 2 errores ahí. Porque quien compró la heredad en Siquén, según Génesis 35, fue Jacob. Y a quien enterraron en Siquén, según Josué capítulo 24, fue a José. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo entonces nosotros resolvemos el problema signótico? Las aparentes contradicciones. Mateo dice que era 2 endemoniados, Marcos dice que era 1. ¿Entienden? Entonces, a David, y otro dice que Jehová, la ira de Jehová se encendió contra Israel e incitó que a David a... Entonces, ese es el concepto del problema signótico. ¿Cómo lo hacemos? Entendemos que los escritores del Nuevo Testamento, número 1, ¿cuáles son las fuentes, por ejemplo, para el Nuevo Testamento? O sea, ¿cuál es la fuente para escribir el Nuevo Testamento? Hay algo que está de manera de hipótesis, ¿verdad? Se cree que existía una fuente llamada Q, que eran pequeñas porciones o expresiones de Cristo y de los apóstoles que circulaban en la iglesia. Número 1. La fuente primaria para el Nuevo Testamento es el Evangelio de Marcos, que es el primer escrito neotestamentario. Y estamos hablando del año que, o sea, de los evangelios, porque el primero que comienza a escribir en el Nuevo Testamento ni siquiera es un apóstol o de los 12. Es el apóstol Pablo que comienza a escribir. El apóstol Pablo es el que comienza a escribir en el año 50. ¿Quién sabe cuál es la primera obra del Nuevo Testamento? ¿Quién levanta la mano y me dice eso? ¿Y cuál es el primer escrito del Nuevo Testamento? ¿Cuál? ¿Cuál? No, eso es el Evangelio. El primer libro, la primera obra neotestamentaria. ¿Cuál? Levanten la mano. ¿Relaje conmigo? No. El primer libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Yo no estoy hablando de orden. No.
¿Algún rebú? Me metí un rebú. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses es el primer escrito neotestamentario de corte paulino y de autoría paulina. Eso lo saben todos los eruditos, liberales y conservadores, que Pablo es el primero que escribe en el Nuevo Testamento la primera carta a los tesalonicenses para consolar a los hermanos que estaban sufriendo tribulación y que vinieron a ser ejemplo inclusive de la iglesia en Judea. Es el primer escrito. Luego de los evangelios, Marcos, que es la fuente primaria para escribir, tanto Lucas, aunque Lucas también hace su investigación. Imagínense, para lograr la Vulgata Latina fueron más de 5,000 documentos, obras que se plantearon para escoger de toda esa escritura que había. El mismo Lucas lo dice. Cuando lee Lucas capítulo 1 dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido a mí también, oh excelentísimo Teófilo, investigar todas las cosas con cuidado desde su origen para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales tú has sido instruido. ¿Entiendes? Entonces, los evangelios, que son una recopilación de datos, a pesar de que tenemos en los evangelios, ¿verdad?, 2 apóstoles que escriben, que aunque Marcos no es apóstol, la tradición establece que la fuente para Marcos escribir es Pedro. Pedro le dicta este evangelio a Marcos en el año 60, 70, ¿verdad? Y Mateo, el publicano, que la tradición abraza que fue el que escribió este evangelio. Luego Lucas, el médico amado, es un gentil griego, ¿verdad? Y tenemos el evangelio de Juan. 2 apóstoles escriben y 2 personas que no son apóstoles. Pero se entiende que Marcos también es producto de un apóstol porque Pedro le dicta su evangelio a Marcos, que es el primer evangelio de los 4 escritos. Entonces están basados en diferentes tradiciones. ¿Entendió? Por ejemplo, les voy a dar otra contradicción bíblica para que ustedes entiendan. Cuando estamos estudiando la inerrancia bíblica, el primer problema que tenemos que resolver es las aparentes contradicciones que tenemos en el texto. ¿Cuánta gente entraron con Jacob a Egipto? ¿75 o 70? 70. Génesis dice que son 70. ¿Por qué Esteban dice que son 75? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Estamos hablando de la inerrancia bíblica, no puede haber contradicción. La tradición verbal. Dice la tradición verbal. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Escrito también no histórico. Hechos 7. Esteban dice que 75 personas entraron con Jacob a Egipto. Génesis dice que fueron 70. ¿Cuál es la fuente entonces que está utilizando? ¿De dónde se está basando Esteban para decir tal cosa? De la versión que utilizaban los apóstoles, de la Septuaginta. La Septuaginta, ¿verdad?, que es la primera obra de la Septuaginta. Estamos hablando de la versión griega del Antiguo Testamento, que era lo que los apóstoles citaban, ¿verdad? Dice en el libro de Génesis correctamente lo que dice Esteban, que las personas que entraron con Jacob en Egipto fueron 75 personas. Pero el texto hebreo y masorético dice que son 70. El que nosotros tenemos del Antiguo Testamento hebreo dice que son 70. Pero la Septuaginta dice 75. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿en cuál yo me baso más? En la versión de la Septuaginta. Los textos curramitas y la versión de la Septuaginta están más alineadas que el texto masorético. Yo entiendo perfectamente que los masoretas, el texto masorético está manipulado, especialmente en el corte mesiánico. Cuando el Nuevo Testamento dice que las manos de Cristo fueron horadadas y sus pies, citando el Salmo 22, cuando usted va al Salmo 22, los críticos del Nuevo Testamento dicen, atacando la ignorancia bíblica, pero el texto no dice que le hicieron hoyo en la mano y en los pies. Y aquí está citando un salmo y no aparece en el salmo esa palabra. En el texto masorético de los hebreos, los masoretas fueron sabios, ¿verdad?, que trabajaban ese texto.
Y las Septuagintas anteriores, estamos hablando del siglo II, año 200 antes de Cristo, cuando Ptolomeo II hizo su biblioteca en Alejandría. Entonces, ¿en qué se están basando ellos? Si tú te vas al Antiguo Testamento, que está basado en el texto hebreo mayormente, usted va a ver que el Salmo 22 no dice, horadar mis manos y mis pies, que el Nuevo Testamento lo aplica para darlo como una profecía cumplida en Cristo Jesús. Pero cuando vamos a la versión de la Septuaginta, contiene la expresión. ¿Y por qué la versión de la Septuaginta, que no son cristianos? Porque si usted me dice, a mí no es una manipulación cristiana o de los apóstoles, está bien. Pero los sabios eran judíos, no eran griegos. Los 70 sabios que fueron convocados en Alejandría por Ptolomeo no eran cristianos. Y en la versión de ellos, el Salmo 22, tiene la expresión, horadaron mis manos y también mis pies. Los judíos manipularon eso. No aparece. ¿Por qué no aparece? La versión de la Septuaginta es anterior al texto masorético. ¿Te entiendes? Pero cuando usted tenga un programa y no sabe nada de esto, usted tiene que quedarse callado, pues es una contradicción. ¿Me siguen? Sí. Veo que levantan la mano por allá. El micrófono. No se escucha nada. Dice. Hay música ya para Diablo haciendo de la suya. Seguimos. Vamos a seguir. Fíjense, por eso yo le digo que este es el tema. Este es el tema ahora más controversial y más difícil. ¿Verdad? ¿Dentro de qué? Dentro de los debates y dentro de la iglesia. ¿Cómo armonizamos la palabra de Dios? ¿Entienden? Ahora, yo le doy otro problema sinóptico, otro problema textual ahí, y es que, por ejemplo, otra aparente contradicción, que Esteban dice que el sepulcro de los patriarcas está en Siquén, pero realmente está en Hebrón. ¿En qué se está basando Esteban? Se está basando en Josué capítulo 24. Ahí fue enterrado Josué, José y esa generación de patriarcas, porque el concepto de patriarca en el Nuevo Testamento se amplía, como el concepto de profeta. Por ejemplo, el apóstol Pedro llama a David patriarca. La tumba del patriarca David está con nosotros hoy hasta el día de hoy, ¿sí o no? Y dice él, y siendo profeta, el Antiguo Testamento dice que él era profeta. David era profeta. Pero fíjense el lenguaje que se utiliza en el Nuevo Testamento, y siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado que su descendencia, el texto que cita ahí es que no dejaría su alma en el Seol, no habla de él, sino de Cristo, porque la tumba de él está con nosotros. Sin embargo, ahí está Jesús, Dios resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos de su resurrección. Está diciendo, no estaba hablando de él, estaba hablando de otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, según la tradición judía, en Macpela solamente hay que 6 de los patriarcas. Es decir, hablando de Abraham, Isaac y Jacob y sus mujeres en Macpela. Están ellos solamente, esa familia muy resumida ahí. Ahora, ¿dónde están los 12 patriarcas enterrados? Según la tradición judía, José está en Siquén y Leví está en Siquén, y la generación de líderes que murieron con José, con Josué en el desierto, fueron enterrados en Siquén. Entonces, según una tradición. Y entonces usted dirá, mira, tiene que haber la tradición. Sí, en el Nuevo Testamento se manifiestan tradiciones también. No todo estaba escrito. Y en la tradición dice que los cuerpos de los 12 patriarcas están enterrados en diferentes lugares de la tierra de Canaán. Leví y José, que son de los 12, que están en Siquén. O sea, posiblemente en eso es que se está basando Esteban. ¿Entienden? En Macpela solamente tenemos 6. ¿Dónde están todos los otros patriarcas? Él dice, está en Siquén. Los apóstoles utilizaban tradiciones y conocían tradiciones para escribir sus textos. Le doy un ejemplo. El apóstol Pablo en Hechos 20 dice, recuerden siempre las palabras del Señor Jesucristo, más bienaventurado está el que recibir. Búscame ese texto bíblico. ¿Dónde está ese texto bíblico? O sea, ¿dónde nosotros encontramos que Cristo dijo, más bienaventurado está el que recibir? Eso es una tradición oral que había entre los apóstoles, que Cristo lo dijo, no está registrado, pero entre ellos se fue comunicando esa verdad
que Cristo dijo. Porque nosotros no rechazamos totalmente la tradición oral. Porque todo el Nuevo Testamento y su doctrina primero fue oral antes de ser escrito. Ahora nosotros rechazamos toda tradición oral que ya no está escrita. Ya el canon bíblico se cerró. La profecía se cerró. Lo que Dios quería hablar está aquí ya. No me venga con purgatorio, con indulgencia, con los papas, con Lino, con Clemente. Olvídese de Clemente y olvídese de fulano de tal. Lo que Dios quería que nosotros supiésemos está aquí. Dios, habiendo hablado a los padres de distinta manera por los profetas, hoy nos ha hablado directamente. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, al cual constituyó también heredero de todas las cosas. O sea que aquí está lo que Él quiere. Verbal, la inspiración llega hasta las palabras mismas, no solamente a las ideas. Dios supervisó a los escritores humanos para que escribieran exactamente lo que Él quería. Usted dirá, ¿cómo lo supervisaba? Que los mismos profetas se encargaban de denunciar profecía falsa y enseñanza falsa. ¿Han leído ustedes cuando Jeremías habla acerca de la punta del escriba mentiroso, la pluma mentirosa del escriba? ¿Qué era la punta mentirosa del escriba? Escribían cosas, palabras y profecías que Dios no había mandado. O sea, Dios supervisaba, Dios tenía gente. Venirle a un hebreo en ese tiempo con una cuestión rara no era fácil, no como los pentecostales que a todos le dicen amén, aleluya, gloria a Dios, me voy con Cristo. Eso es así, lo siento en mi corazón. Eso no era así. ¿No ven que en un momento dicen de Cristo, cuando el Mesías venga, las escrituras no dice de dónde va a venir? A los judíos. Y responde, dice, ¿y no está escrito acaso, pero tú, Belén Efrata, pequeña eres, pero estar entre las naciones, de ti saldrá el que será Señor y pastor sobre mi pueblo? Inmediatamente hubo una respuesta. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué? Porque conocían las escrituras. Y Dios siempre tenía personas que velaran, ¿para qué? Para perseverar las doctrinas, los mandamientos y la enseñanza. Inclusive, esa es la razón por la que se forman los fariseos. Los fariseos se forman en la época helenística y se forman como una respuesta al paganismo. ¿Para qué? Para conservar las tradiciones, los mandamientos. Luego la gran asamblea, que se dice que comienza con Esdras, otro dice que en el siglo II antes de Cristo. La gran asamblea o el Sanedrín, ¿verdad? Eran sabios judíos que conservaban esos textos, esas doctrinas, enseñaban al pueblo, era quien dirigía la nación. Entonces hicieron ellos un gran trabajo. El problema de ellos vino cuando pusieron las tradiciones de los hombres al nivel de los mandamientos de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Los dogmas son necesarios en la iglesia, pero los dogmas no se pueden elevar al nivel doctrinal, al nivel de la doctrina. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Los dogmas son necesarios. Mira la historia dogmática. Yo tengo un montón de dogmas, pero hay que ser cuidadoso con el dogma. Hay iglesias que ese muchacho con esa barba que tiene ahí, que no está ni marcada, no le damos oportunidad de marcarla. A usted tiene un demonio de metresa. ¿Entiendes? Nosotros no usamos barba, la mayoría de los pentecostales, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado cómo nos expresamos con personas que no abrazan enteramente nuestro dogma, ¿verdad? Porque si a lo bíblico nos vamos, aunque yo no uso eso, lo normal en los hombres de Dios es que usen barba. ¿Sí o no? Sí. Lo normal en los hombres de Dios es que usen barba. Ahora, no estamos de acuerdo con toda esa labrura, con toda esa moda que le quieren poner, todos esos tintes, déjense de esa labrura. ¿Entendió? Pero hay que tener cuidado. ¿Cómo nos expresa? A veces nosotros, hermano, ofendemos al Espíritu Santo, ofendemos al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque somos a veces más celosos del dogma que de la doctrina. Esa mujer con ese poloche hay iglesia que la mandan para día. Cristo viene, dice, ay, mire Jamundana cómo tiene ese texto ahí que Cristo viene. Tineo se ríe. Tenemos que poner un gotero, una cuestión ahí, está botando la caja por ahí. Los problemas, la lucha, pero estamos para adelante. Para adelante, ese veto de Vamos a lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo número 13.
Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 3. La cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira, ¿de qué tú me estás hablando? Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque toda la escritura es inspirada por Dios, ahí Pablo no se está refiriendo al Nuevo Testamento. ¿Ustedes saben eso? Pablo se está refiriendo a las escrituras. Por ejemplo, Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Pónganmelo aquí, por favor. Juan 5, 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Para que ustedes vean que le está hablando del Nuevo Testamento. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El texto se ve como una orden imperativa de que lo están mandando a estudiar, pero no es eso lo que dice el texto. Otras versiones ya han corregido el sentido del texto. El texto lo que dice, Jesús le está diciendo al pueblo: ustedes escudriñan las escrituras, no lo están mandando a escudriñar, ya ellos lo escudriñaban. Le va a poner sentido de lo que dice el texto realmente. Vosotros escudriñáis las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, porque ya lo hacen. O sea, no lo están mandando a estudiar para que les parezca. Le estudiaban porque les parecía. Esa versión. Oye, miren aquí, la Nueva Traducción Viviente. Ustedes estudian las escrituras a fondo, ven, porque a vosotros, y en el versículo 40 le dice, y no quieren venir a mí, ¿para qué? Para que tengáis vida eterna. No le dicen, luego vendrán a mí, luego que vayan y estudien, van a venir a mí, no. Y no vienen a mí para que tengan vida eterna. En otras palabras, las escrituras hablan de mí, ustedes lo saben. ¿Se dan cuenta? Hay gente que dice, no, varón, yo me quedo. Hablaba con una persona en estos días que me dice, varón, a mí nadie me quita lo que yo he aprendido, que si yo qué. Yo le dije, a mí tampoco. Lo que pasa es que los líderes y los maestros no pueden pensar por ellos solamente, tienen que pensar por el pueblo. Porque si es por mí, yo no me puedo enseñar aquí para qué. Ahora el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, Hechos 20, velen por ustedes mismos y por el rebaño del Señor. O sea, ¿por quién tiene que velar? Por dos cosas. Por ustedes de manera particular, pero también por el rebaño del Señor en el cual el Espíritu Santo se ha puesto como obispo. La palabra obispo es como supervisor. Entonces es una responsabilidad de una gente que entienda, a mí nadie me engaña, soltar a la gente en banda. No tenemos que adiestrar a la iglesia. Me decía una sierva el otro día, que no se le puede enseñar a la iglesia cosas tan profundas. ¿Hasta cuándo es como Juan 3:16? Y parece que esa misma idea la tenía la iglesia primitiva. Lean Hebreos 6, que el hebreísta tiene que decirle, basta ya de los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son rudimentos? Lo básico, las cosas básicas, los primeros pasos. Le está diciendo, basta ya del partimiento del pan, del juicio eterno, del bautismo, y sigamos hacia adelante a lo que sigue. O sea, yo te enseñé Juan 3:16, vamos a enseñarte lo que dice Juan 3:17. Luego vamos a enseñarte escatología bíblica, porque el diablo con los falsos maestros no está hablando cositas suaves. Te está diciendo que Jesucristo no es Dios, que la palabra de Dios no sirve, que Él no es Mesías, no está relajando. Así es. Y la iglesia que le dice, no, varón, que soy yo qué. Que no, varón, que yo me estoy estándose en el pecho, no estoy en el mundo bebiendo romo. Estamos equivocados. Esto no es un relajo, hermano. Entonces, ¿qué dice? Con las palabras que enseña el Espíritu. Entonces, el Nuevo Testamento también es de corte de inspiración, porque solamente Dios no inspira para la profecía, Dios inspira para escribir también. O sea, Dios pone el sentimiento, porque la inspiración también que Dios inspira. Por ejemplo, Pablo le dice a los Gálatas, el evangelio anunciado por mí, no lo recibí de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por revelación. ¿Qué es la palabra revelar? Es destapar, apocalipsis. Eso es lo que significa la palabra apocalipsis. Es destapar, desvelar, descubrir algo que está oculto, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, se la manifestó, se la declaró. Al apóstol Pablo, ¿qué hizo Dios? Lo inspiró. A través del Espíritu Santo le reveló su evangelio. Nadie se lo enseñó. Por eso el apostolado de Pablo es distinto a todos los demás. Dice,
Porque yo, Pablo, fui constituido en predicador, apóstol y maestro de los gentiles, y no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Entonces Pablo sabía que había recibido una revelación directa de Dios y una enseñanza para los gentiles. La Biblia es inspirada por Dios, o sea, de eso no hay duda. Es plenamente inspirada por Dios. La unidad y la coherencia de la Biblia. Vamos a lo que dice Juan capítulo 10, verso 35. Si llamáis dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios y la palabra no puede ser quebrantada. ¿Qué estaba pasando? Que Cristo había dicho que el padre y él eran uno y querían que apedrearlo. Del capítulo 8 viene con ese problema. Tú dices blasfemia porque tú siendo hombre te has hecho semejante a Dios. Entonces, ¿qué dice él? La palabra no puede ser quebrantada. La palabra de Dios no puede caer por tierra. O sea, lo que ha salido de la boca de Dios no puede caer por tierra. Excepto en la Biblia, cuando hablamos de la profecía, por ejemplo, hay gente que se confunde. La gente entiende que la palabra del profeta tiene que cumplirse obligatoriamente. No tiene que cumplirse. La palabra de Jonás no se cumplieron. ¿Sí o no? Será condicional. No, ni condiciones hubo. Jonás quedó como un falso profeta. Porque no dio condiciones. No le dijo a ellos arrepiéntanse y Jehová se va a convertir. El que dijo arrepiéntanse fue el rey de Nínive. Jonás llegó y dijo 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Pum! Y se acabó. Y se sentó allá. Déjame para que coja candela esto. Ahí está. Se cumplió la palabra de Jonás. Mientras Jonás se sentó allá afuera, deseando la muerte, esperando lo que iba a pasar, el rey cuando recibe la palabra, ¿sabe lo que dice? Animales y hombres, bueyes y bestias, no gusten carne, ni gusten animales, ni comida, ni nada sabroso durante 3 días. Arrepiéntase cada uno de vosotros de la rapiña que es en vosotros. ¿Quién sabe si Dios se volverá, aleluya, y nos perdonará de este mal que ha pensado hacerlo? ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando oraron y ayunaron, dice que Dios miró y vio cómo se arrepintieron y se arrepintió del mal que pensaba hacerle. Aleluya. No fue un falso profeta. Ay, Padre, María, alaba a Jehová. No fue un falso profeta. A veces vemos profecías que los profetas dicen por ahí. Nosotros pecamos de imprudentes. Porque el profeta dijo que va a pasar tal cosa y no pasó. Hay que orar y preguntarle a Dios por qué no pasó. Porque puede ser que el pueblo se arrepintió. Alguien se metió en la brecha por el pueblo y no se arrepintió. ¿Te había puesto a meditar en eso? Hay profetas que lo ponen en las redes sociales y que la gente lo tiene como falso profeta por una profecía que no se cumplió. Pero si fue que la gente se humilló. De la casa, no. ¿Entiendes? Porque la gente tiene una mala comprensión de las escrituras. ¿Entiendes? Hay gente que Dios le dice, bueno, a Ezequiel le dijeron, ordena a tu casa que te va a morir. Ezequiel le dijeron eso. Y el tipo se pegó de la pared y le dijo, Jehová, revisa el libro tuyo, que no hay errores. Yo no he cometido errores para que tú me mates. Es el profeta, devuélvete y dile que le añado 15 años. Yo me imagino que el profeta y que relajo este. Me manda a decir que lo va a matar y ahora dice que le va a añadir 15 años. ¿Qué relajo este? O sea, para que nosotros entendamos cómo Dios funciona. Dios, cuando leemos las escrituras, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener entendimiento de lo que estamos leyendo. A veces estamos como el tío, pues. ¿Entiende lo que leo? ¿Cómo voy a entender? Si no hay quien me lo explique. Pero tenemos en la iglesia un montón de gente predicando sin saber lo que están hablando y sin saber lo que están predicando. ¿Entendió? No. Usted tiene que saber lo que usted está hablando. Usted tiene que saber lo que usted está predicando. Entonces, la Biblia es coherente entre profecía y cumplimiento. Cuando ve que o vemos que no se cumple la palabra de Jonás, la Biblia es coherente, muestra la razón por la que no se cumplió la profecía, ¿verdad? El pueblo se humilló, la advertencia no se cumplió. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Las escrituras fue escrita por más de 40 hombres a través de 1600 años de historia en lugares diferentes. Por ejemplo, Moisés escribió en la península del Sinaí, ¿verdad?
Daniel escribió desde Babilonia. Pablo de distintos lugares, de Tesalónica, desde Éfeso, preso, desde el exilio, desde Jerusalén, de distintos, desde Asia, desde África, personas que no se conocieron, pero que estuvieron conectados bajo una misma línea conductora. ¿Cuál era esa línea conductora? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál era la línea conductora? El Espíritu Santo. ¿Qué línea sigue Daniel? A Jeremías. Cuando se cumplieron, o llegaba el tiempo de cumplirse, Jeremías indagaba y oraba para ver lo que iba a pasar con el pueblo. Luego viene la famosa 70 semanas de Daniel. Profecía exacta esa, ¿eh? Los judíos dicen que eso se cumplió, pero yo no entiendo si se cumplió donde está el Mesías. Si se cumplió donde está el Mesías de ellos. La palabra de Dios se cumplió. Y la gente dice, pero a Jesús, ¿quién lo ungió como Mesías? La escritura hay que entenderla, bueno, y repito, ¿sí o no? La Biblia establecía que Jesús lo iban a ungir como se ungían a los sacerdotes, como se ungían a los profetas. No, la Biblia no dice eso. Moisés fue profeta. Alguien que me diga. Abraham fue profeta. Se lo dijo Dios a Bimelech, ese hombre profeta. Moisés fue profeta. Yo le pregunto a ustedes, a esos dos personajes que yo mencioné, ¿quién derramó sobre ellos el aceite? Nadie. Y la palabra Mesías significa Mashiach, es ungido, o al que se le derramó el aceite, Cristos en griego, ungidos. Entonces los judíos vienen y te critican y dicen, pero un criterito flojo, pero ¿quién le ungió a David? Un rey, un profeta tenía que ungirlo. No, Isaías dice, ¿quién lo iba a ungir? Y Jesús lo ratifica en la sinagoga de los judíos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? Isaías 61, verso 1 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. Amén. ¿Cuándo comenzó eso? ¿Cuándo fue confirmado eso? En Mateo 3. La misma palabra que Dios le dice a Juan, al que tú veas que el Espíritu Santo desciende sobre él, es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y por eso es que vemos la palabra, que cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, le dice, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Jesús fue lleno del Espíritu y fue empujado por el Espíritu ¿dónde? Al desierto. Y del desierto dice que descendió a Capernaum en el poder del Espíritu Santo. Y la gente dice, ¿quién fue este? ¿De dónde salió este hombre que aún los demonios le obedecen? ¿Entienden? Entonces los apóstoles sabían lo que estaban hablando. A este Jesús, por ejemplo, Pedro dice en Hechos 2, vosotros lo mataste. Ustedes lo mataron, pero yo sé que lo hicieron por ignorancia. Pero Dios le ha constituido en Señor y Cristo, que es ungido. Entonces